Nuevamente los saludo cordialmente, jóvenes, deseando que ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. Quiero compartir con ustedes el diseño estadístico en cuadrado grecolatino, que aun cuando no se encuentra en su programa de estudios, al ser una variante del cuadrado latino, considero que es importante que al menos lo conozcan y lo identifiquen y sobre todo sepan cuándo utilizarlo. Expliquemos entonces algunos detalles sobre este diseño. Conforme hemos ido avanzando en el curso, ustedes se habrán dado cuenta que vamos añadiendo un factor de control. En el diseño completamente al azar únicamente teníamos los tratamientos. La variabilidad era por tratamientos. En el diseño de bloques al azar, la variabilidad está dada por los bloques y desde luego por el tratamiento. En el diseño cuadrado latino tenemos dos factores que controlamos y que ubicamos en columnas y filas, y únicamente trabajamos con los tratamientos. Quiere decir que en el cuadrado latino tenemos tres factores de variabilidad. Ahora bien, en el cuadrado grecolatino es un diseño en el que vamos a controlar tres factores de bloque y un factor de tratamiento. Observemos entonces que han ido creciendo los factores de bloqueo. Estos cuatro factores utilizan o deben de utilizar la misma cantidad de niveles. Quiere decir que se tiene que formar un cuadrado al momento de que nosotros ordenemos nuestras unidades experimentales. Como les indicaba hace un momento, el cuadrado grecolatino no es más que una variante del cuadrado latino. Si ustedes recuerdan, en el cuadrado latino utilizamos letras latinas. Ahora vamos a utilizar letras latinas y vamos a utilizar letras griegas. Por eso se llama cuadrado greco-latino. Por favor, recuerden que es un diseño que va a tener 4 niveles y vamos a trabajar las interacciones entre todos estos niveles. Ahora bien, observamos que el cuadrado latino va a estar formado por letras griegas y letras latinas. Si nosotros observamos, entonces bien podríamos pensar que es la combinación de las letras o del cuadrado latino con el cuadrado grecolatino. Siguen aplicándose las mismas condiciones. Por cada fila, por cada columna, debe de aparecer únicamente una repetición de la letra o del tratamiento o del factor que nosotros estamos controlando, y eso aplica tanto para la letra latina como para la letra griega. Observemos, por ejemplo, en este primer renglón que tenemos A, B y C y las letras griegas que nos están repitiendo. Lo mismo tiene que ocurrir para las columnas y para las filas. Y nuevamente insisto, vamos a tener 4 fuentes de variación: renglones, columnas, se añaden las letras latinas y desde luego las letras griegas. Así es como ustedes estarían viendo el arreglo de un diseño de un cuadrado latino, donde tenemos renglones, tenemos columnas, tenemos los tratamientos, que son estos, y ahora dentro tendríamos que tener las letras latinas y las letras griegas. Supongan ustedes, por ejemplo, que los renglones sería la presión, las columnas la temperatura, las letras latinas el tipo o medio de cultivo y las letras griegas el tiempo de incubación. Entonces nosotros únicamente estamos mostrando el arreglo, pero ustedes tendrían que estar considerando que en estos 4 factores tienen que estar sustituyendo lo que quieren estudiar, sea temperatura, presión, concentración, densidad, pureza, crecimiento de cultivos, etc. Entonces eso es algo que se define antes del diseño experimental, antes en la etapa de planeación, cuando nosotros estamos preparando y organizando qué es lo que queremos investigar. Eso es algo que deben de tener claro, porque hasta este momento nosotros les llamamos renglones, columnas, letras latinas, letras griegas, pero ustedes tienen que darle un significado dentro de su investigación. Quiere decir, ¿qué estoy estudiando en los renglones? La concentración. ¿Qué estoy estudiando en las columnas? El tipo de reactivo. ¿Qué estoy ocupando en las letras latinas? La velocidad de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Esos no son más que ejemplos para que ustedes tengan claridad de que ahí es donde tendrían que sustituir las variables de estudio. Únicamente yo les estoy mostrando los protocolos de análisis, pero ustedes tienen que definir previamente dichos elementos.
Desde luego, como en otros casos, cuando nosotros añadimos un elemento o un factor más de variación, pues entonces como consecuencia lógica el modelo lineal del diseño del cuadrado grecolatino también se va a ver modificado. Observamos entonces que nosotros tenemos la observación en el renglón iésimo de la columna elésima para el jotésimo tratamiento de la letra latina y para el caésimo tratamiento de la letra griega va a ser igual a la media global más el efecto del renglón iésimo más el efecto del jotésimo tratamiento de la letra latina más el efecto del caésimo tratamiento de la letra griega más el efecto de la columna elésimo más, desde luego, el error aleatorio o la fuente de variabilidad del experimento. Quiero que observen que se ha agregado una letra o un subíndice asociado ahora con la letra griega. Quiere decir que ahora tenemos 4 factores que son el renglón, la letra latina, la letra griega y la columna. Vuelvo a insistirles, cuando nosotros estamos trabajando con diseños experimentales, yo debo de saber qué variables tengo en el renglón I. Por ejemplo, puede ser temperatura con 3 gradientes, 25, 30, 35 grados. La letra latina puede ser, por ejemplo, presión, diferentes tipos de presión, 50, 100, 150, por dar algunos valores. En la letra griega puedo tener, ya tenemos temperatura, ya tenemos presión, podemos tener humedad. Entonces, esto, recuerden, vuelvo a insistirles, ustedes lo deben de definir de forma previa antes del diseño experimental, cuando están planeando su experimento, y desde luego lo pueden estar organizando ya sea con su asesor de tesis, con su asesor de memoria de estadía o con su profesor responsable de su materia. El haber modificado el modelo lineal por consecuencia provoca la modificación del ANOVA o de la tabla ANOVA. Sin embargo, es muy similar los tratamientos con las letras latinas. Si nosotros observamos, lo único que estamos agregando es que ahora estamos trabajando con 4 factores y esa es la razón por la cual aparecen 4 puntitos. Y pudiera ser que a lo mejor lo único que ustedes tengan o observen como un elemento nuevo es la suma de cuadrados de las letras latinas, pero el protocolo es exactamente igual que cuando nosotros trabajamos el cuadrado latino. Entonces, vamos a ver este procedimiento con un ejemplo para que les quede un poco más claro, el cual establece que en la obtención de un determinado producto químico se está interesado en comparar 4 procedimientos. Se supone que en dicha obtención también puede influir la temperatura, la presión y el catalizador empleado. Quiere decir que esto es lo que yo tengo que controlar, 3 factores, por lo que se decide realizar un experimento en cuadrado grecolatino. Para ello se consideran 4 niveles de cada uno de estos factores. Y en esta tabla nosotros podemos observar los resultados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Plantear la hipótesis, como en todos los casos. Aquí tendríamos que decir que podemos plantearla en función de los tratamientos, en función de los catalizadores, en función de la presión o en función de las temperaturas. Pero si nosotros queremos plantearlo en función de los tratamientos, que es lo que estamos estudiando o lo que en verdad nos interesa, tendríamos que decir que no existe diferencia significativa entre los 4 tratamientos que están bajo estudio. ¿Cuáles son los tratamientos que yo estoy bloqueando, que estoy controlando? La temperatura, la presión y el tipo de catalizador. Observemos entonces el análisis de la información. Tengo letras latinas para expresar la presión, pero al tener 3 letras latinas, que es beta, delta, quiere decir que yo estoy teniendo 3 variaciones de presión. Presión 1, presión 2, presión 3. Quiere decir 30 psi, 45 psi, 50 psi, por dar un ejemplo. También, como estoy controlando las temperaturas, estoy controlando 4 temperaturas. ¿Qué significa esto? Que tengo, por ejemplo, hipotéticamente en T1 15 grados, en T2 20 grados, en T3 50 grados y en T4 60 grados. Vuelvo a insistir, es por dar un mero ejemplo. Y el factor principal, que es nuestro factor de análisis, es el procedimiento de trabajo. El procedimiento 1
pudiera ser, por ejemplo, titulación manual, titulación automatizada, no sé, pues algún efecto por ahí ustedes tienen que considerar. Y las letras griegas o el factor catalizador también podrían estar pensando que están utilizando 4 tipos de catalizadores. Lo que es importante aquí es que si ustedes tienen 4 presiones, deben de tener 4 temperaturas, 4 factores principales de análisis o de tratamiento y 4 letras griegas. Quiere decir que va a ser un cuadrado grecolatino de 4 por 4 por 4 por 4. ¿Sí? Y con eso vamos a obtener el total de nuestras unidades experimentales, que son ¿cuántas? 16 unidades experimentales. Recuerden que nuestro cuadrado latino es de P por P, columnas por filas. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos a resolver este ejercicio. Pudiera considerarse que se vuelve un tanto complicado, pero van a ver que es relativamente sencillo hacerlo de forma manual. Ahora, con el uso del software, pues todo se facilita más. Sin embargo, recuerden que ustedes están formándose y es importante que entiendan los conceptos básicos y el procedimiento de estos diseños experimentales. Como en todos los anteriores casos, los únicos cálculos que realizamos es la suma de los cuadrados, pero para facilitar este protocolo tenemos la necesidad de realizar unos cálculos previos. En la parte que ustedes están observando, lo que estoy marcando son los datos originales y posterior a ellos son nuestros cálculos que tenemos que realizar. Por ejemplo, tenemos que sumar y punto, punto, punto. ¿Qué significa esto? Que tienen que sumar 5 más 12 más 13 más 13 y les va a dar un total de 43. A este 43 lo único que hacemos es elevarlo al cuadrado y a eso le llamamos y cuadrada y punto, punto, punto. Tenemos que hacer lo mismo para el siguiente renglón, el renglón 3 y el renglón 4. Esto es por renglones. Ahora vamos a hacerlo por columnas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y.J. Quiere decir el total por columna, para la primera columna. Quiere decir que estamos sumando 5, 6, 7, 11 y ese resultado va a ser 29. Lo elevamos al cuadrado y nos da 841. Obtenemos el gran total, que es de 147, que va a ser nuestro factor de corrección una vez que nosotros lo estemos elevando al cuadrado. ¿Qué es lo otro que estamos haciendo? Estamos sumando aquí por tratamiento. Entonces tengan cuidado cuando hagan esta suma por cada uno de los tratamientos. Recuerden que también en el grecolatino, perdón, en el cuadrado latino hacíamos lo mismo. Ahora vamos a separar los dos cuadrados latinos. Extraemos la información para la letra latina A, B, C, D y también extraemos la información para las letras griegas, alfa, beta, hasta delta. Tengan cuidado porque aquí lo que tenemos que hacer es reordenar sus valores. Quiere decir que tienen que buscar la letra latina, que es la A, y entonces buscamos la letra A, que vale 11. En la siguiente columna buscamos la letra A, que vale 5. En la siguiente columna la letra A, que vale 13. Y en la siguiente columna la letra A, que vale 11. Sumamos y elevamos al cuadrado. Para la letra griega hacemos lo mismo. Buscamos en todo este arreglo dónde está la letra alfa y decimos, en el primer caso tenemos una alfa que vale 11. En la siguiente columna buscamos la letra alfa que vale 12. En la siguiente la letra alfa vale 15 y en la última estaría valiendo 7. Colocamos estos valores en nuestro primer renglón, hacemos la sumatoria y luego elevamos esta sumatoria al cuadrado. En ambos casos sacamos el gran total y lo estamos elevando al cuadrado. Con esta información lo único que tenemos que hacer es sustituirlo para sacar la suma de cuadrados de tratamientos, la suma de cuadrados de factor o de fila, la suma de cuadrados de columna, la suma de cuadrados de letra latina y la suma de cuadrados de letra grecolatina. Les pido de favor que ustedes revisen estos cálculos con detalle y en caso de que llegaran a tener algún problema
que no sepan dónde encontrar estos datos o cómo se obtuvieron, me lo comuniquen para poder resolver sus dudas. Este documento también, como en otras ocasiones, lo van a encontrar en Word y lo pueden ir revisando con mayor detalle. Estarán colocados también en Classroom, desde luego. Con los cálculos anteriores de la suma de cuadrados, lo único que tenemos que sacar son los grados de libertad, los cuadrados de medias y la F calculada. Ustedes están muy familiarizados con estos protocolos, no es necesario que los vuelva a repetir, y únicamente vamos a reiterar que lo que nos interesa es la F calculada para las filas, las columnas, el tratamiento con la letra griega y la letra grecolatina. Entonces, cuando nosotros observamos estos valores y los comparamos con el valor de F de tablas, con un 5% de significancia, entonces nosotros encontramos un valor teórico de 9.28. Al compararlo con cada uno de estos valores, podemos concluir que vamos a aceptar la hipótesis de igualdad de efecto de columna y de letra griega, y vamos a rechazar la hipótesis de igualdad de efecto de fila y letra latina. En otros términos, esto quiere decir que van a ser significativos los efectos de los procedimientos y presión, pero no los efectos de temperatura y el catalizador. Luego entonces únicamente tenemos que realizar la prueba de contrastes para aquellos donde hubo efecto, quiere decir procedimientos y presión. Como ustedes observan, hemos ido avanzando en los diseños experimentales, hemos agregado niveles de complejidad conforme vamos avanzando, y hasta aquí quedan los diseños experimentales sencillos. Quiere decir que tenemos el diseño de bloques al azar, el diseño completamente al azar, el cuadrado latino y ahora el cuadrado grecolatino. Quiero que ustedes tengan claridad de que se va incrementando los niveles de variación, así como los elementos de estudio. Después del diseño de grecolatino, entonces va a aparecer los diseños factoriales, que desde luego es cuando nosotros queremos controlar muchos más factores de variación que los que hemos venido estudiando o revisando. Y para concluir este tema del diseño grecolatino, pues lo que tenemos que revisar ahora será el método de trabajo, pero con Minitab. Vuelvo a insistirles que antes de que ustedes trabajen con Minitab, traten de realizar sus ejercicios de forma manual para que entiendan los procedimientos y puedan entender los niveles de variación, cómo se determinan estos y cómo podemos analizar los resultados. Una vez que ustedes ya tengan todo perfectamente claro, pues entonces pueden utilizar el Minitab para comprobar sus procedimientos y que tengan certeza y seguridad de lo que están realizando. Cuando ustedes ya tengan cierto nivel de expertise, desde luego ya no van a realizar estos protocolos de forma manual, sino que de forma directa estarán trabajando con el Minitab. Esto significa que cuando ustedes realicen su memoria de estadía de la ingeniería o su tesina, tendrían que estar haciendo uso del software para el análisis de su experimento. Recuerden que los diseños experimentales lo que van a hacer a su memoria de estadía es darle robustez, consistencia y desde luego la certidumbre de la confiabilidad. Entonces vamos a trabajar ahora con Minitab. Muchísimas gracias y no olviden que estoy pendiente de todas y cada una de sus inquietudes. Excelente día.